Sean muy bienvenidos a la clase número 3. Hoy vamos a ver la organización de las ideas. Ya hemos visto en la primera parte de la preescritura los dos capítulos del acopio de las ideas y la generación de las ideas. Estamos hablando del texto de la profesora María Teresa Serafini, del texto Cómo se escribe. Al inicio habíamos visto la generación de cómo nosotros concebimos una idea. Hemos estudiado el concepto básico de lo que viene a ser una idea y a través de eso cómo nosotros generamos cada vez una concatenación de diferentes tipos de ideas, pero al final hay que ordenarlas, hay que poder tener un sistema para poder entender correctamente lo que decimos y obviamente aplicando las normas gramaticales que corresponden. ¿Sí? Vamos a pasar a ver el texto para que ustedes puedan entender de mejor manera. Nuestra profesora nos habla de la organización de las ideas debido a que las ideas, por medio de una lista, un racimo asociativo o un flujo de escritura, han de colocarse en orden, ¿no? Para poder construir un discurso con ellas. Si bien se mira, la organización de las ideas es una operación más crítica que la copia de las mismas, ¿no? Por cuanto requiere la utilización de mecanismos asociativos más complejos, capaces de captar similitudes, construir razonamientos, distinguiendo las premisas y las conclusiones, y desarrollar tesis coherentes. Para esta actividad es esencial un esfuerzo de reflexión, un uso activo de la propia inteligencia. Sin embargo, como en el acopio de las ideas, existen varias técnicas que pueden ayudarlos. Es muy importante conocer que nuestras ideas entonces deben tener una organización exquisita y sumamente ordenada. ¿Cuáles son las técnicas de la clasificación? Clasificar es una capacidad sofisticada de la mente humana que permite captar analogías y contrastes entre varios conceptos o elementos a fin de organizarlos. Es fundamental saber abstraer, es decir, saber eliminar detalles superfluos, de modo que se puedan reconocer características comunes a todos los elementos de una clase. También es importante saber poner en relación de clases, lo que significa distinguir las relaciones que pueden presentarse entre clases distintas, ¿no? Entonces nosotros, para poder llegar a una organización de ideas, tenemos que utilizar una clasificación. Pero definamos qué es una clase. Una clase es un conjunto de elementos que poseen propiedades comunes. Para que una clase quede bien delimitada debe tener un nombre, constituido por una o varias palabras. El nombre de la clase ha de ser preciso, a fin de ofrecer un criterio que nos permita decir si un objeto genérico forma o no forma parte de la clase. ¿Sí? Y aquí vamos a hablar de la inclusión. ¿Sí? Y aquí vemos los ejemplos que nos hablan también de la exclusión y también de la intersección. ¿Sí? Por ejemplo, en la inclusión tenemos dos clases, A y B, cuando todos los elementos de la clase A son asimismo elementos de la clase B. Por ejemplo, los perros están incluidos dentro de la categoría de los mamíferos, ¿no? Entonces decimos que todos los perros son mamíferos. Eso es inclusivo. ¿Cuál es la exclusión? Una relación de exclusión aparece entre dos clases A y B, cuando ningún elemento de la clase A forma parte de la clase B, o viceversa. Por ejemplo, los mamíferos son una clase y las plantas otra clase. Existe también la intersección, una relación de intersección entre dos clases A y B. Se produce cuando existen elementos comunes. Ambas clases, por ejemplo, los mamíferos y los animales acuáticos, tienen como elementos comunes todas las ballenas. Entonces, hay una intersección con los animales acuáticos, ¿no? Aquí tenemos los ejercicios de clasificación que recomendamos que ustedes puedan revisar y hacer también para poder mejorar el sistema que estamos enseñando. En el texto nos ayuda mucho el poder manejar
el sistema cognitivo entonces y poder mejorar nuestro sistema de conocimiento. Es por eso que hemos preparado estas diapositivas para que se entienda un poco mejor. Empezamos con una frase muy bonita: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Ludwig Wittgenstein. Esta frase nos indica que mientras más palabras yo pueda comprender, más uso de mi conocimiento a través de mi lenguaje pueda hacer, voy a poder expresar y llegar a muchas más personas y es más al mundo entero. En cambio, si no leo, si no poseo esa capacidad y no practico lo que estoy aprendiendo mediante mi lectura, lamentablemente mi sistema de comunicación va a ser muy básico. Estamos así. Para la organización de las ideas, el ser humano siempre pretende tener un sistema de conocimiento fáctico, verdadero. Y a través del mundo tenemos muchas ideas donde debemos saber correctamente discernir cuáles van a ser las ideas que yo pretendo manejar, el acopio de las ideas que voy a tener y la generación de las ideas que puedo también producir a través de eso. La organización de las ideas siempre me va a ayudar para que yo pueda comprender de mejor manera y además hacerme entender, ¿sí? Tratar de que me entiendan de mejor manera. La organización de ideas es una operación por eso compleja, que requiere la utilización de mecanismos asociativos complejos, capaces de identificar similitudes, construir razonamientos y de desarrollar tesis coherentes. Acá debemos desarrollar la capacidad entonces de clasificación, dividir un conjunto de objetos en grupos. Es preciso también encontrar criterios de subdivisión para construir los grupos. Siempre nosotros debemos saber clasificar correctamente y organizar mediante ideas que puedan pertenecer a ciertos grupos. Por eso cada grupo debe estar a su vez reorganizado, subdividido en subgrupos. Con esos procedimientos se construye un mapa de ideas. Es similar al racimo asociativo, pero ordenado jerárquicamente. Una vez organizado el mapa de ideas, podemos pasar a la redacción del esquema. Y estas son las técnicas de clasificación, ¿no? Nosotros debemos saber esas técnicas para poder mejorar también. Eliminar, por ejemplo, detalles superfluos, reconocer características comunes a todos los elementos de una misma clase y saber distinguir las relaciones que puedan presentarse entre clases distintas. ¿Qué es una clase? Es un conjunto de elementos que poseen características comunes. Pueden presentarse tres tipos de relaciones, por ejemplo, de inclusión. Aquí vemos la inclusión de mamíferos y también donde están los perros. Y los perros son mamíferos, ¿no? Es un ejercicio básico. También vemos la exclusión, donde los mamíferos son diferentes a las plantas. La intersección, por ejemplo, mamíferos y animales acuáticos están vinculados a través de la ballena, ¿no? Entonces, tienen una intersección. El racimo asociativo es el método que pone en manifiesto mediante una representación gráfica las asociaciones entre las ideas, una cadena de palabras, ¿no? El empleo de la asociación impulsa a buscar relaciones lógicas y atraer a la memoria información útil que ya poseíamos, ¿sí? Y vamos a hacer una descripción de este racimo asociativo. En una hoja grande, escribir el tema principal al centro. Escribir alrededor las ideas relacionadas al tema, en forma radial. Releer cuando ya no se le ocurra nada más para escribir y se puede escribir una segunda estructura radial o tercera a las necesarias. Se suelen enmarcar los niveles en figuras geométricas. También hay que ver que la organización de ideas es en un escrito, ¿no? Distinguir un número limitado de ideas principales por categorías. Las categorías dividirlas en grupos, lo cual exige concentración y capacidad de examinar el problema en toda su complejidad. También tenemos el mapa de ideas. Las ideas plasmadas en un esquema gráfico y las representa según su jerarquía, la cual resulta eficaz en la fase de organización de ideas. Vemos a la parte superior derecha un mapa de ideas que va a concretar, ¿no es cierto?,
de una idea principal varias que van a poder pertenecer. En el centro de la hoja se escribe el título del tema descrito, se releen varias veces las ideas recogidas, se establecen categorías que se dividen en grupos y a su vez en subgrupos. Se escriben las categorías alrededor del tema central y de cada categoría se desglosan los grupos y subgrupos. En los márgenes externos o finales encontraremos ejemplos, detalles y hechos concretos. ¿Cuáles son los errores más comunes? Disponer de muchas ideas en el primer nivel, trazar pocos niveles, una junta de ideas sin que exista entre ellas una relación de asociación, o construir ramas pobres y ramas muy ricas. El esquema. Es la última operación de la preescritura. El esquema presenta las ideas siguiendo un orden o jerarquía. Se identifican con números y letras. Se construye a partir de un mapa de ideas y el recorrido para su desarrollo puede ser recorrer cada idea en detalle, presentar todas las ideas de un mismo nivel para luego pasar al siguiente nivel y hacer una mezcla de ambas. Tenemos al lado derecho que viene a ser un esquema, donde está el tema, por ejemplo, vemos el 1. Idea principal 1, 1.2, idea secundaria, 1.2.1, detalle. Así abrimos otro número, el 2. Idea principal 2, 2.1, idea secundaria 1, 2.2, idea secundaria 2, 2.21, el detalle. ¿Cuáles son los errores más comunes? Construir el esquema sin haber reunido las ideas, saltándose la fase del acopio de ideas. Decidir el orden de presentación de los detalles de un bloque antes de la estructura general del texto. Prever pocos niveles jerárquicos o disponer demasiados bloques en el primer nivel jerárquico. Juntar ideas desprovistas de una relación jerárquica. Construir un esquema desequilibrado, unas ramas muy desarrolladas y otras muy pobres. Los esquemas desarrollados de antemano son las investigaciones, las actas y los programas de enseñantes. Entonces hemos podido ver que la organización de las ideas realmente necesitan métodos. Y estos métodos son realmente precisos para que una persona que quiera escribir correctamente, organizar las ideas, el acopio de ideas, la generación de ideas, tenga una estructura. Y esa estructura sea comprensible para el lector también o la persona que va a recibir la información, ¿no? Es muy importante para nosotros los abogados manejar una correcta organización. Y no solamente de ideas, ¿no? Una organización requiere mucha especialidad, requiere mucha práctica, mucha técnica y también mucha lectura. A través de los años hemos visto que la lectura mejora mucho el sistema de organización de ideas, la lectura mejora mucho también la utilización de las palabras correctas y también la lectura nos ayuda a comprender las nuevas palabras que podamos saber y las utilicemos dentro de la jerarquía normativa o la jerarquía jurídica que manejamos en la abogacía. Entendemos que los estudiantes siempre han manejado el sistema de lenguaje en un sistema ya de bachillerato muy sofisticado. Y es por eso que el libro pretende mejorar esta organización de ideas con los métodos que les hemos explicado. Muy bien. Hasta aquí el tema número 3, la organización de las ideas.